¿Quién es Iván Cepeda? El candidato presidencial que lidera absolutamente todas las encuestas. Guarumo, Analítica, Atlas Intel, Inbamer. Iván Cepeda lleva liderando todas las encuestas hace 6 meses. Por ejemplo, la encuesta de Inbamer le da una intención de voto del 44.6% para la primera vuelta. Teniendo en cuenta el margen de error que tienen las encuestas, Iván Cepeda en este momento podría estar fácilmente o en 42% o en 46% de intención de voto. Otras encuestas lo ponen en el 37%. Sin embargo, en todas lidera. Y en prácticamente todas las encuestas sería presidente en segunda vuelta. Algunos, muchos, esperamos que sea presidente en primera. Le ahorraría mucho dinero al país. Con todo respeto, en este momento pienso que solo hay tres candidatos que tendrían posibilidades de llegar a la Casa de Nariño. Iván Cepeda Castro, que lidera, Abelardo de la Espriella, que lo sigue y que en la última encuesta de Inbamer subió más de 10 puntos, que es un salto considerable, y Paloma Valencia, que también tenía posibilidades, pero se ha venido desinflando en las últimas encuestas. Prácticamente en el último mes se vino desinflando. Abelardo de la Espriella, para mí, esta es una hipótesis mía, que es supuestamente ahora el candidato que también tendría grandes probabilidades de llegar a la Casa de Nariño. Yo, con total respeto a las personas que piensan votar por él, primero me parece un personaje nefasto, con un pasado muy oscuro y dudoso. Yo aquí ya no voy a mencionar cosas que ya se han mencionado muchas veces. Pero yo con total respeto le digo a la gente que piensa votar por él. Tengo una hipótesis. Abelardo de la Espriella se tiró demasiado hacia la derecha. Se tiró adrede porque yo creo que las cosas que él dice él no se las cree. Para mí eso es un personaje que él se inventó. Se tiró demasiado hacia la derecha. Paloma tomó la decisión totalmente contraria. Pensó que, bueno, Paloma siendo una mujer uribista, que ella misma dice que Uribe es su papá, eso yo no me lo estoy inventando, Paloma, que supuestamente representaba el uribismo a la extrema derecha colombiana, pues se le ocurrió la grandiosa idea de que corriéndose más al centro le iba a ir mejor y que iba a captar más votación. Pues no es así, porque le sucedió totalmente lo contrario. Perdió su voto tradicional uribista de extrema derecha, se fue hacia Abelardo de la Espriella. Pero Abelardo de la Espriella tiene un problema. Y esta es mi hipótesis, es que un presidente no llega a la presidencia únicamente con el voto duro de izquierda o de derecha. Un presidente para llegar necesita también captar votos del centro. ¿Será que Abelardo de la Espriella logrará captar votos del centro? Sin embargo, en este video vamos a analizar a fondo el candidato que tiene más probabilidades hoy de llegar a la Casa de Nariño. ¿Quién es? Iván Cepeda Castro. Este defensor de derechos humanos, senador del Pacto Histórico, ya senador durante varios periodos, y filósofo. Cepeda Castro nació en la ciudad de Bogotá el 24 de octubre de 1962. Es el hijo mayor del activista comunista Gia Castro y de Manuel Cepeda, ex congresista de la República por la Unión Patriótica y ex dirigente del Partido Comunista también. Cepeda mismo es una víctima de la violencia política que azota a Colombia prácticamente desde que existe como república. Su padre Manuel Cepeda fue asesinado en Bogotá el 9 de agosto de 1994 en el marco de los ataques de fuerzas paramilitares en complicidad con el Estado colombiano en contra del partido Unión Patriótica, en los cuales dos candidatos presidenciales, 8 congresistas y una larga lista más de simpatizantes y militantes de la Unión Patriótica también fueron asesinados. Lo que a día de hoy se conoce como el genocidio de la Unión Patriótica. Un capítulo triste, muy lamentable de la historia colombiana, que por cierto, a día de hoy ya tiene reconocimiento por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el año 2023 reconoció el genocidio de la Unión Patriótica y además reconoció la complicidad del Estado colombiano en dicho suceso. Esto no se puede negar. Es muy interesante que Iván Cepeda, candidato que tiene las más altas probabilidades de llegar a la Casa de Nariño, él mismo sea una víctima del Estado colombiano. Él mismo representa una cruenta historia que ha manchado la historia de este país. Es muy interesante también dar ese análisis histórico del país. En estos momentos Gustavo Petro es presidente contra todo pronóstico. Las personas de más edad en Colombia que jamás pensaron llegar a ver un gobierno de izquierda, un gobierno progresista, nunca pensaron llegar a ver esto.
y mucho menos llegar a ver a Gustavo Petro, un hombre que estuvo alzado en armas, un guerrillero, y ahora llegar a ver una víctima de la violencia, llegar a la presidencia de la República. Esto es, cuanto no menos, bastante importante y a tener en cuenta. Se podría decir también sobre Iván Cepeda que es un perseguido político, prácticamente desde que tiene uso de razón, puesto que en 1965, cuando Cepeda tenía tan solo 3 años, su familia fue forzada al exilio, teniendo como destino la ciudad de Praga, en la entonces Checoslovaquia, hasta que en 1968 las tropas del Pacto de Varsovia tomaron el país, y a partir de aquí migran nuevamente con destino a La Habana, Cuba. La familia Cepeda Castro regresaría al país en 1970. Cepeda Castro siempre ha dejado ver en entrevistas que la política ha jugado un papel muy importante en su vida, desde la niñez, puesto que, como les decía, en muchas entrevistas, por ejemplo, con Coronel, él dejaba ver que en la mesa de su casa siempre se estaba hablando de política, pero recordemos que su mamá y su padre eran dirigentes políticos. Sin embargo, se podría decir que los inicios formales de Iván Cepeda en la política se remontarían a su militancia en la Juventud Comunista, cuando éste apenas tenía 13 años. A los 19 años, ya posteriormente, Iván Cepeda viaja a Bulgaria para estudiar filosofía, específicamente en la capital, en Sofía. Los contradictores de Iván Cepeda dicen de este que precisamente por su formación en filosofía en la Europa comunista, porque recordemos que en el contexto en que Iván Cepeda viaja a Bulgaria y se va a vivir allí, todavía no había caído el muro de Berlín y existía ese telón de acero que separaba virtualmente a la Europa occidental, al mundo capitalista de libre mercado, con la Europa socialista que estaba básicamente en el área de influencia de la Unión Soviética. Esto marcó profundamente el pensamiento político de Iván Cepeda y marca profundamente su historia. Sus contradictores lo tachan de que es un marxista de manual, de cartilla, dogmático, pero esto no es del todo cierto, porque Iván Cepeda, si bien vivió en la Europa comunista, Iván Cepeda también vivió la caída del telón de acero y vio el desplome, el desmoronamiento del mundo soviético, de esa influencia soviética. El mismo Cepeda siempre fue muy crítico con el autoritarismo soviético. Inclusive en los años 90, cuando Cepeda ya es filósofo y vuelve a Colombia, Cepeda se distancia del Partido Comunista, se distancia inclusive políticamente de su padre, porque en los años 90, cuando Cepeda vuelve, su padre aún militaba entre el Partido Comunista y la Unión Patriótica, y Cepeda decide acercarse y militar en la Alianza Democrática M-19, el partido que surge producto del acuerdo de paz entre el M-19 y el Estado colombiano, la guerrilla al que perteneció Gustavo Petro, y también personalidades como Carlos Pizarro León Gómez o Navarro Wolf, personas muy conocidas de la escena política colombiana. Cepeda se acerca mejor a militar aquí, y como ustedes bien saben, el M-19 representa más bien una izquierda socialdemócrata, no tanto marxista. Y a partir de aquí vamos a comenzar a hablar de cuál es realmente la izquierda que representa Iván Cepeda, o digámoslo por lo menos en estas elecciones de 2026, que no es una izquierda marxista, comunista, como te quieren hacer ver y como nos gustaría a muchos. El uribismo despotrica cada elección diciendo que la izquierda, o por lo menos digamos el bando crítico del status quo de la política colombiana, siempre te van a decir que es el bando castrochavista, que son los comunistas, pero recuerda muy bien esto, la próxima vez que la derecha te diga que te va a defender de supuesto comunismo, que en Colombia es básicamente marginal, por no decir que inexistente, te están mintiendo y te están diciendo básicamente que eres un idiota. La izquierda que representa Iván Cepeda no tiene nada que ver con el comunismo. Simplemente que, pues, para las personas que nos ven de otros países, la palabra comunista en Colombia tiene connotaciones negativas. Inmediatamente genera estupor en una gran mayoría de personas. Díganos ustedes y en sus países también. Iván Cepeda es el candidato presidencial del movimiento político Pacto Histórico, que reúne a un puñado de organizaciones izquierdistas de trayectoria en la vida política colombiana, que a día de hoy defienden un proyecto político progresista, personificado primero en el programa de gobierno Colombia, Potencia Mundial de la Vida del año 2022, para la candidatura de Gustavo Petro, y el programa de gobierno El Poder de la Verdad, de Iván Cepeda para estas elecciones. Ambos programas de gobierno vistos desde un enfoque politológico mucho más estricto corresponden no a una izquierda marxista, como te quieren hacer ver muchos. Corresponden a una izquierda indefinida o una izquierda extravagante. Estas son coordenadas que nos propone el filósofo español Gustavo Bueno. Esta generación de izquierda de la que te hablo es la izquierda realmente existente en el mundo occidental, burgués y capitalista, y surge producto del colapso de las izquierdas definidas, es decir,
es como un residuo o una degeneración de proyectos políticos de izquierda que fracasaron durante el siglo XX. ¿Cuáles son estos proyectos políticos de izquierda de los que te estoy hablando? Pues todas las generaciones de izquierda que han existido. Como bien sabemos, la distinción entre izquierda y derecha, que es un mito, ¿qué quiere decir que sea un mito? Que es algo confuso, no se sabe bien qué es, porque hoy en día si te preguntas qué es izquierda y derecha, es algo complicado. Más adelante volveremos sobre eso. Pero este mito surge en la Asamblea Nacional de la Revolución Francesa. Y surge primero la izquierda jacobina, que se contrapone a una derecha reaccionaria que quería mantener los privilegios de los estamentos, la aristocracia, el clero, el rey, etc. La izquierda jacobina también podría seguir la izquierda liberal, el anarquismo, la socialdemocracia, el marxismo-leninismo y la izquierda asiática maoísta, que se podría decir que es la única izquierda políticamente definida que aún persiste hasta nuestros días. Ahora bien, esta generación de izquierda que defienden Gustavo Petro o Iván Cepeda, sí es izquierda porque mantiene dos características que son genéricas de las izquierdas, son fundamentales, que son la universalidad y la abolización, que en resumidas cuentas es defender un proyecto político universalista, es decir, un proyecto político igual para hombres y mujeres sin distinción de raza, etnia, lengua, religión, etcétera, y que propone descomponer radicalmente o revolucionariamente esa antigua sociedad estamental de privilegios y establecer una sociedad de ciudadanos iguales ante la ley. Eso serían básicamente dos características de las izquierdas genéricamente fundamentales. Sin embargo, ¿por qué decimos que esta izquierda es indefinida? Porque esta izquierda ya carece de un proyecto político claro respecto del Estado. Es decir, miren que para conformar este proyecto político de izquierda progresista se tiene que hacer principalmente a través de coaliciones. No es un partido político con una ideología muy clara en específico, sino que la integran diferentes grupillos, colectivos, incluso le podría decir que partidos, que defienden o tienen agendas en específico que son particulares. Por ejemplo, como puede ser el feminismo, el ecologismo, eh, el indigenismo, los trabajadores, porque hay sindicatos, está el Partido Comunista, etcétera, pero se integran en base a, como les decía, a estas agendas particulares de estos colectivos. Pero que en muchos casos, como veníamos diciendo antes, esta izquierda indefinida es como una degeneración de esas otras izquierdas que fracasaron en el siglo XX. Como pueden ver, muchos de estos grupos proceden o integraron en el pasado algunas de esas izquierdas que fueron políticamente definidas, como podría ser la socialdemocracia, como pudo haber sido la izquierda comunista, marxista-leninista, o también como pudo haber sido la izquierda asiática o maoísta. Y en la práctica, cuando estas izquierdas llegan al poder, lo que hacen es básicamente llegar a satisfacer las agendas particulares que tienen estos colectivos que ya mencionamos previamente. Y en ningún caso, prácticamente en ningún caso, buscan trascender o acabar esas instituciones liberales que fundaron esas oligarquías de nuestros estados latinoamericanos, porque esto podría ser homologable a todo el hemisferio, que fundaron esa misma oligarquía que la izquierda dice combatir. Es decir, al pacto histórico no le interesa de ningún modo trascender del Estado liberal, ni siquiera trascender de las relaciones del modo de producción capitalista, de esas relaciones económicas de producción, ni tampoco de la democracia liberal representativa, que de ningún modo es la democracia que se defiende desde el marxismo. He aquí porque a día de hoy muchas personas dicen que la izquierda y la derecha en el siglo XXI pues prácticamente no existen. Como veníamos hablando, pues es un mito, ¿cierto? Pero hablar de izquierda y derecha en sentido político en el siglo XXI es cada vez más difícil. ¿Por qué? Porque muchos autores hoy en día están planteando que la izquierda y la derecha se convirtieron simplemente en categorías sociológicas o socioculturales. ¿Por qué? Porque si ni la izquierda ni la derecha quiere trascender del Estado liberal ni de las relaciones de producción capitalistas, pues entonces cada 4 años simplemente estamos yendo a las urnas para votar por, no sé, cambios superficiales o cosméticos en el gobierno del Estado. Llegados a este punto, ustedes podrían estar pensando que este es un video en el que básicamente yo critico a Iván Cepeda y al pacto histórico del petrismo, pero no se trata de eso. Simplemente que me gusta dejar los conceptos y las cosas claras, las categorías y el contexto histórico.
Las personas que me conocen saben muy bien que yo nunca votaría por el uribismo y tampoco votaría por la derecha colombiana en general. Yo soy ante todo antineoliberal y para mí el programa que proponen Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella no es más que una propuesta para acelerar el aburguesamiento del país y básicamente mercantilizar todos los aspectos de nuestra vida. Aparte de que en el plano, en las relaciones internacionales, pues ellos proponen arrodillarnos más al imperialismo norteamericano y a las multinacionales capitalistas. Puede que en el fondo yo piense que estos tres candidatos, que son los que realmente tienen posibilidad de llegar a la presidencia, puede que yo piense que estos tres candidatos solamente tienen diferencias culturales en el fondo y no tanto políticas. Pero eso no quiere decir que poner en el centro del discurso a los indígenas, a los afro, a las mujeres, a los trabajadores, no quiere decir que eso sea algo menor. Y realmente, eso es teniendo en cuenta el contexto colombiano, eso es algo realmente importante. Y tenemos que decirlo, el pacto histórico es el único que está hablando de estas cosas. En ese orden de ideas, ya ha abordado la vida de Iván Cepeda algunas curiosidades, desglosando un poco la izquierda que representa en estas elecciones, pues agotado este punto, pasemos a una parte en la que analicemos su programa mucho más a fondo, hablemos algunas de sus propuestas y saquemos algunas conclusiones. El programa de gobierno de Iván Cepeda, El Poder de la Verdad, es un programa de gobierno de más de 400 páginas, muy difícil de leer, yo no me lo leí todo, simplemente unas partes muy específicas, pero sí es muy difícil de leer. Muchos de sus contradictores dicen que es un programa demasiado discursivo, que no se propone objetivos claros, que es demasiado ideológico, filosófico y abstracto. Mm, Estas críticas pueden ser parcialmente ciertas, pero en defensa de Iván Cepeda diré que, pues, para nadie es un secreto que el gobierno de Iván Cepeda será básicamente la continuación del gobierno de Gustavo Petro, del gobierno del cambio. Será la profundización de las cosas buenas que hizo el gobierno. Estoy fielmente convencido de que Iván Cepeda es una persona decente, íntegra, que por cierto, a modo de dato curioso, tuve la oportunidad de conocerlo hace aproximadamente 15 días en el Congreso y le saqué algunas palabras para este canal que ya las subí en los próximos días. Bueno, continuando con lo que estábamos hablando, Iván Cepeda es la oportunidad también de corregir lo malo de este gobierno, que sin lugar a dudas, yo estoy firmemente convencido de que en un gobierno de Iván Cepeda ya no lo veremos con personas tan impresentables a su lado, como puede ser un Armando Benedetti, un Roy Barreras, un Pastor Sáenz, que me parecen personas absolutamente impresentables, inclusive con una Laura Sarabia. Yo espero fielmente eso de Iván Cepeda, por la decencia que lo caracteriza y su coherencia. Ahora bien, ya entrados en el programa de gobierno, el poder de la verdad, vamos a hablar de algunas cosas, unas propuestas que sí son bastante más específicas y que sí se proponen unos objetivos mucho más claros. El programa de gobierno contiene sus ideas y pensamientos, así como también hace un recorrido de algunos de sus discursos que ha dado en las diferentes plazas del país, que realmente las ha llenado todas a reventar. Empecemos porque Iván Cepeda propone una revolución ética. Eso es algo bastante importante porque en este canal muchas veces se ha dicho que gran parte del atraso que sufren nuestros países no es simplemente una receta económica, perdón, no se soluciona simplemente con una receta económica o política de sistema de gobierno, sino que gran parte del problema que sufren nuestros países es un problema cultural. ¿Qué pasa y atraviesa? Muy interesante esto, para hacer una revolución ética, yo le sumaría la palabra cultural para cambiar el imaginario social que tiene la gente en estos países. Así que propone una revolución ética para integrarla en una propuesta que él llama Sistema Nacional contra la Macrocorrupción. Suena muy interesante. Para este video me leí también los programas de gobierno de Abelardo de la Espriella y de Paloma Valencia. Por supuesto que todos los candidatos que se lanzan a la presidencia tienen que hablar de combatir la corrupción. Esto, pues obviamente en una democracia y con los niveles de corrupción que tienen estos países, pues se convierte casi que en una propuesta obligada y pues obviamente también con sus tintes demagógicos. ¿Cierto? Los tres candidatos hablan de atacar la macrocorrupción. ¿Qué me gusta de esta propuesta de Cepeda? Que los otros no lo hablan y es que Iván Cepeda propone prevención e información, inclusive integrar en el combate a la corrupción a la comunidad. Por ejemplo, las veedurías y hacer de la veeduría de los recursos como algo mucho más participativo. De lo que no hablan, por ejemplo, los otros dos candidatos, que normalmente la derecha colombiana, pues haciendo caso a su tradición liberal, pues ellos entienden el Estado de una forma mucho más vertical. En cambio, por parte del pacto histórico, normalmente sí se ve el Estado como de una forma mucho más horizontal. Me parece importante incluir a la comunidad en eso. Otra cosa con esta propuesta de macrocorrupción que me parece muy importante en Iván Cepeda, que no veo en los otros candidatos, es que habla de reparación. Y es básicamente que los recursos que se pierden, pues ojalá se logre, ¿cierto? Porque normalmente muchas cosas se quedan en propuestas. Pero es importante mencionar que aparece en el discurso, por lo menos, de reparar a las víctimas que sufren la corrupción. Por ejemplo, en el caso de los tanques de la Guajira, en este gobierno, que es algo totalmente lamentable,
pues realmente no sabemos si las comunidades fueron reparadas. Pero ya adoptando esto como política de Estado, pues sería bastante interesante ver que cada caso de corrupción se le hace el seguimiento necesario y se repara a la comunidad que dejó de recibir ese recurso. Pasando a otra propuesta, Iván Cepeda habla de componer al campesino y entenderlo como sujeto de derechos y abrirle como un espacio allí en la Constitución. Tengo entendido que en el año 2022-2023 se avanzó muchísimo en esto, no sé en qué quedó porque le falta un pedazo que está esperando ser aprobado en la jurisdicción agraria. Esto es una propuesta excelente teniendo en cuenta la vulnerabilidad en la que se encuentra gran parte del campesinado colombiano. El problema es que, si no estoy mal, necesita aprobación del Congreso. Y ustedes ya saben que el Congreso es complicado. Pero quiero agregar a esto que esta parte del campesino como sujeto de derechos hace parte del acuerdo final de paz que firmó el gobierno de Juan Manuel Santos con la extinta guerrilla de las FARC, que en el programa de gobierno de Cepeda, gran parte de sus propuestas, si uno se pone a mirar cuidadosamente, provienen de lo que el acuerdo final de paz le recomienda al Estado colombiano que haga para desmontar las causas y originales del conflicto. Por otra parte, Iván Cepeda tiene otra propuesta que se llama Vías para la Paz, que es construir 30.000 kilómetros nuevos de vías terciarias, que eso va acompañado de unos subsidios y apoyos que se le entregaría a los campesinos y a colectivos de pescadores y etcétera, que es otra propuesta que también aparecía en el acuerdo final de paz. Del acuerdo final de paz, que yo soy una persona que lo apoyo y lo banco muchísimo, me parece que tiene muy grandes propuestas para que el Estado colombiano tenga en cuenta, porque gran parte del subdesarrollo que sufre nuestro país se debe a la violencia que ha sufrido, la violencia política, la guerra civil no declarada que se tiene aquí en Colombia ya hace más de 60 años. Y uno no puede negar que en esas causas del conflicto ha estado un gran abandono estatal en esas periferias del país, que es precisamente donde se encuentra el conflicto. Y pues estas propuestas que quedaron allí consignadas y que el Estado colombiano ha faltado en gran parte de ellas, también tienen mucho que ver con que, digamos, la violencia se siga profundizando. Muy importante esta propuesta porque esos 30.000 kilómetros nuevos de vías terciarias le va a permitir a ese campesinado sacar efectivamente los productos para llevarlo a las plazas y pues si nosotros fortalecemos y logramos esa seguridad alimentaria, eso se va a traducir en soberanía para nuestro país y obviamente en alimentos mucho más baratos para las familias y pues en últimas abaratar la canasta familiar. Salimos ganando todos. Siguiente propuesta es expandir la conectividad en Internet, que eso es sumamente importante. Esta propuesta de expandir conectividad en Internet aparece en los tres programas de gobierno, tanto en el de la Patria Milagro de Abelardo de la Espriela, como en el, se me olvida el nombre del programa de gobierno de Paloma Valencia. En defensa de esta propuesta en el programa de Iván Cepeda, que si bien aparecen los tres, diré que, como bien sabemos, el gobierno de Iván Cepeda lógicamente será una continuidad de lo bueno que ha tenido el gobierno del cambio. Y aunque esta propuesta de conectividad, de llevar educación tecnológica y profundizar el estudio de la inteligencia artificial, si bien aparece en los tres programas de gobierno, he de decir que en este gobierno del cambio sí se ha avanzado bastante en esto. Por ejemplo, si tenemos en cuenta lo que ha sido el programa Colombia Tech, que ha llegado por medio de las universidades públicas a todo el país. Y pues no sé si ha fallado en la información institucional, si tú que me estás viendo no lo sabías, pero eso fue, no sé si ya se acabó, pero fue una cobertura universal y gratuita y te certificaba el Ministerio de las TIC con, no sé, habían programas de análisis de datos, de blockchain, de inteligencia artificial, de todo esto. Fue un programa masivo, era universal y repito, era gratuito. Este gobierno ya lo hizo y sería muy bueno continuar. Ahora pasemos a analizar el tema de seguridad, que a muchas personas les interesa mucho. Em, la derecha quiere hacer ver que el país está en una posición, pues, en sus días más oscuros, dice por ahí un candidato. Y eso es básicamente falso. Colombia ya ha pasado sus días más oscuros, sino que lo digan las personas mayores que vivieron, no sé, las décadas más crudas del conflicto, no solo de la lucha contra las guerrillas, sino también del narcotráfico. Colombia no está en sus días más oscuros, digámonos la verdad. Realmente los grupos que existen hoy en día, los grupos armados organizados, como podría ser el Clan del Golfo, el ELN, disidencias, y etcétera, por ahí hay otros autodefensas de la Sierra Nevada, esos grupos que existen hoy en día, ninguno de esos grupos, digámonos la verdad, compatriotas, tiene la capacidad de poner en entredicho al Estado. Ninguno de esos grupos representa una amenaza real existencial para el Estado. Ninguno. Ninguno. Ninguno de esos grupos son las FARC de Manuel Marulanda y ninguno de esos grupos son el cartel de Medellín de Pablo Escobar.
que sí llegaron a poner seriamente en entredicho, sí llegaron a representar una amenaza real, existencial para el Estado colombiano. En el caso de estos grupos, no. Bien, si bien es cierto, el informe de algunas organizaciones no gubernamentales que tienen prestigio, en el que demuestran que estos grupos delincuenciales, al parecer, en el gobierno Petro, han aumentado, el ELN ha aumentado, no representan una amenaza real existencial para el Estado. Eh, si bien yo estoy de acuerdo en decir que la paz total eh, es un fracaso, a mí no me molesta decirlo, la gente sabe que yo he acompañado a este gobierno, pero yo siempre mantengo mi independencia, el contenido que yo hago no tiene jefes, ni políticos ni económicos, yo lo digo tranquilamente, la paz total para mí es un fracaso. Cepeda no lo ha dicho, no lo dice públicamente, no lo va a decir porque él es uno de los autores intelectuales de la paz total. Y yo creo que en lo que ha fallado este gobierno es en darle reconocimiento político a grupos que realmente no lo tienen. Y lo voy a decir así claramente. Para mí, las FARC-EP desapareció el 1 de noviembre de 2016. Esa era las FARC-EP. Y si se quiere, las FARC-EP en este momento están en el Partido Comunes haciendo política y allí están. Y las disidencias de las FARC que existen hoy en día, para mí es una empresa criminal. Sinceramente es una empresa criminal. El Clan del Golfo es una empresa criminal, no son las autodefensas gaitanistas de Colombia. Es el Clan del Golfo, es un cartel de narcotráfico y es una empresa criminal. No tiene motivaciones políticas y eso lo digo con claridad y con total respeto por el gobierno del cambio. Que me parece que eso sí se tiene que corregir. Esas autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta no tienen motivaciones políticas, es una empresa criminal. La única organización armada que para mí sí puede, aunque difusamente, sí puede aún mantener una motivación política es el Ejército de Liberación, ELN, ¿sí? Respetando al cura guerrillero Camilo Torres, a los otros curas que estuvieron allí, el cura Manuel Pérez y los otros dos curas españoles, respetando esas ideas y las causales que los hicieron a ellos levantarse en armas, el ELN sí puede mantener todavía una motivación política, aunque más difusa, ¿sí? Más difusa, porque desde que llega el narcotráfico y el contexto en el que vivimos hoy en día, estas organizaciones también están permeadas por el crimen, por decirlo así. Pero digamos que el ELN mantiene motivaciones políticas difusas. Pero hay que tener cuidado en qué posición ponemos al Estado a la hora de negociar con estos grupos. Porque es que si no representan una amenaza real para el Estado, pues entonces pongamos nosotros las condiciones. Y aquí yo digo eso con total claridad. Pongamos nosotros las condiciones y hablemos, por ejemplo, con el ELN, teniendo en cuenta que puede tener unas motivaciones políticas, pero que no representa una amenaza real para nosotros. Entonces, hablemos de durito. Propongo yo, ¿cierto? Pongo esto aquí sobre la mesa, que me parece que en esto sí ha fallado el gobierno y yo espero que Iván Cepeda lo corrija. En su plan de gobierno, pues obviamente no habla del uso de la fuerza del Estado, no es tan enfático en eso, él es un hombre casado con el diálogo de paz, sí, la paz es un deber constitucional, es cierto, pero yo espero que tengo la esperanza de que Cepeda corrija lo malo de este gobierno y profundice en lo bueno. Nuevamente me quedo con esto. Ahora, en el plano de las relaciones internacionales, en el programa de gobierno de Iván Cepeda, hay algo muy importante que ha iniciado Petro y lo que yo creo es que Colombia tiene que saber leer el contexto geopolítico en el mundo en este momento. ¿Sí? Nosotros estamos en el hemisferio occidental, lógicamente estamos muy influenciados por Estados Unidos, estamos en su área de influencia, pero en este gobierno se ha intentado hablar con mucha más dignidad en el plano de las relaciones internacionales y yo creo que en un eventual gobierno de Iván Cepeda se puede seguir profundizando en esto. Colombia necesita aumentar su comercio con China, con la India. Son economías que representan juntas más de 2.400 millones de personas. Eso es positivo. Con los países del mundo árabe también muy positivo. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y es muy importante para nosotros. No podemos dejarlo así de la noche a la mañana, ¿sí? Pero el mundo en este momento está evidenciando un tránsito hacia un nuevo orden mundial y nosotros tenemos que ser inteligentes. Además, tenemos que profundizar la relación con nuestros países vecinos, con América Latina. Eso está allí en el programa de gobierno del Poder de la Verdad, no aparece en el programa de gobierno de Paloma Valencia, como tampoco aparece en el programa de gobierno de Abelardo de la Espriella. Algo tan importante como llevarnos bien con nuestros vecinos. Una deuda histórica que nosotros mismos tenemos, no sé ustedes qué piensen, pero es una deuda que tenemos ya hace más de 200 años y es esa unidad latinoamericana, soñada por muchos, súper importante. Nosotros juntos seríamos un actor geopolítico global sumamente importante.
Lo he dicho varias veces aquí en el canal, merecemos más peso internacional. Pero para nosotros reclamar ese peso internacional tenemos que estar juntos. Así que en el plano de las relaciones internacionales, yo veo con mucha más esperanza la propuesta del pacto histórico que la de Abelardo de la Espriella y la de Paloma Valencia, que básicamente lo que ofrecen es arrodillar a Colombia al imperialismo norteamericano, que ya ha sido así durante más de 200 años, que ellos alegan que es mucho más importante llevarnos bien con nuestro vecino poderoso, pero que realmente yo les digo, si nosotros nos ponemos a hacer un balance, esa relación con Estados Unidos ha sido muy desequilibrada. Nos ha traído más cosas malas que buenas. Lo digo con total sinceridad. Muy bien. Ahora, en el plano de en salud, los tres programas de gobierno hablan empáticamente de la salud. Este sistema ha estado fallando mucho. En el programa de SPEDA se habla de avanzar y acelerar esa reforma a la salud, que yo creo que es sumamente importante. ¿Por qué? Y por eso también aquí me distancio de los otros dos candidatos presidenciales, porque Abelardo de la Espriella habla de subsanar la deuda que se tiene en el sistema de salud, pero nunca habla de acabar con las EPS o de hacer una reforma con eso, de cambiar algo. Él habla de básicamente dejarlo igual, saldar la deuda de los 30.000 billones que tiene y supuestamente poner mano dura, pero es que el sistema ha fallado prácticamente desde que existe, más de 100 EPS liquidadas. Ahí está. El sistema necesita cambios, cambios. Paloma Valencia también habla de corregir la deuda, del desgobierno. Ahí también lanzan unas propuestas pues bastante ideológicas y políticas y no se propone cambiar nada. En ese sentido, si se lo doy al gobierno del cambio, yo soy fielmente convencido que la salud necesita un cambio, que no puede quedar igual, ese sistema está fallando, son más de 200, más de 100 EPS que se han liquidado, no entregan los medicamentos, los acaparan, hacen oposición política a los gobiernos, hacen un lobby allí para que, no sé, como denunciaba Daniel Quintero hace unos días, les llegan coimas para que destape los giros que les dan mediante la ADRES. Eso es un sistema extremadamente politiquero que a mi juicio no ha funcionado, yo sí creo que necesita un cambio. Yo no estoy seguro si la reforma a la salud que se cayó en el Congreso era la más idónea. Aquí yo abro el debate con los colombianos, no sé si esa reforma era la más idónea, pero sí estoy convencido de que el sistema necesita una reforma, necesita un cambio. Y Abelardo de la Espriella, perdón, y Paloma Valencia no lo proponen por ningún lado. Quieren dejar el sistema exactamente igual y ahí es donde yo no estoy de acuerdo. Y doy el punto a Iván Cepeda en este también. Le doy el punto en el tema de salud, de relaciones internacionales, de seguridad, pues, como les venía diciendo yo, le hago esa propuesta a compañeros y compañeras del pacto histórico en el tema de la seguridad. Si ha fallado y yo propongo esa visión de que realmente el Estado es quien tiene que poner las condiciones y lo dejaré en estos términos en este video. Ahora pasemos a la política monetaria o fiscal. Bueno, paradójicamente aquí, cuando la derecha es la que se apana y dice que ellos son la austeridad y que son el Estado mínimo, paradójicamente este punto se lo voy a dar a Cepeda, y es que desde la revolución ética y desde el sistema nacional de macrocorrupción que él propone un Estado austero, paradójicamente él usa la palabra austeridad, con esa palabra normalmente lo ha usado la derecha liberal. Obviamente Paloma y Abelardo también lo proponen, pero miren algo muy interesante. Si ustedes leen el programa de gobierno de Paloma Valencia, por ejemplo, es un programa de gobierno costosísimo, es increíblemente lo costoso que es el programa de gobierno de Paloma Valencia. Miren que, miren que está hablando de pagarle el SOAT a todas las motos. ¿Cuántas motos hay en Colombia? Hay que ser cuidadoso, hay que ser cuidadoso, eso es politiquero. Imagínense que está proponiendo ponerle en un fondo de 500.000 pesos a cada niño que nazca en pobreza extrema, ponerse 500.000 pesos cada mes, no sé durante cuánto tiempo, para que la familia ahorre para su educación y tal. Y eso es súper bonito. Sí, ¿quién va a estar en contra de esto? Pero también propone aumentarle el Colombia Mayor a los adultos mayores, que por no decir que también es hipócrita, es paradójico, porque ella misma se opuso a la reforma pensional, etcétera. Entonces, no entendemos esta parte. Y es un programa de gobierno costosísimo. Y pues digamos que pueden haber cosas positivas, pero no se entiende porque ellos mismos dicen que el Estado colombiano tiene las finanzas públicas colapsadas. ¿Sí? Y las finanzas públicas del Estado colombiano, también voy a ser muy sincero, están en aprietos. ¿Sí? No han salido las cifras para 2026, pero algunos hablan, pues los más opositores del gobierno dicen que el déficit fiscal podría llegar al 7%. Eso es bastante alto. Pero en defensa del gobierno diré que no es únicamente culpa de este gobierno, porque el gobierno recibió una deuda muy alta y también decidió un fondo de estabilización para los combustibles. Ustedes saben lo polémico que fue esto. Lo recibió completamente desequilibrado. O sea, se estaba subsidiando algo que a la larga iba a ser pésimo para el país. Si ustedes entran a revisar, gran parte del déficit también proviene de ahí. El programa de Abelardo de la Espriella también es bastante, digamos, ambicioso,
también es costosísimo, que tiene unas propuestas allí en el tema agrícola, en el tema de seguridad y en el tema de la salud. También es costosísimo. Pero él dice que este dinero lo saca reduciendo el Estado. Ustedes saben que la campaña de Abelardo a veces parece a la de Milei. Entonces parece que usa la motosierra, que dice que va a dejar 9 ministerios, que en este momento creo que son 18, sí me parece que son demasiados. Yo me abriría ese debate. Pero él dice que reducir el Estado mínimo, así porque sí y ya. Y miren, yo siempre he dicho algo. El Estado mínimo no puede existir porque el Estado, pues ese es un error filosófico, porque de por sí el Estado ya es una entidad territorial muy grande, entonces el Estado no es pequeño. De por sí el Estado no puede ser pequeño. ¿Sí? Para mantener el monopolio del uso de la fuerza, para proteger la soberanía del territorio, las fronteras, los ríos, etcétera, los recursos naturales que hay dentro del Estado, el Estado tiene que ser grande. ¿Sí? Yo no estoy en contra con que el Estado sea grande, pero el Estado sí tiene que ser eficiente, ojo con eso. El Estado sí tiene que ser eficiente, pero aunque sea grande o pequeño, no puede ser pequeño. ¿Sí? Él habla de reducir los ministerios a 9, reducir el Estado en el primer año en 70.000 billones de pesos, pero no está pensando con que reducir el Estado así inmediatamente implica dejar un montón de gente en la calle, dejar un montón de gente sin trabajo. Entonces hay que ver esto realmente qué tan demagógico es. ¿Sí? Iván Cepeda habla de una revolución ética, cultural, eficiencia en el Estado. Habla de un plan austero. Él entiende que las finanzas públicas del país no están pasando por su mejor momento. Y aquí yo quiero proponerle algo, compañeros y compañeras. Esto es algo que yo le añadiría al programa de gobierno, y es, yo creo que el Estado colombiano sí tiene que recuperar su participación en la economía. Miren que con la llegada de César Gaviria en 1990 y hasta el gobierno de Álvaro Uribe, se liquidaron cientos de empresas públicas, un montón de gente quedó en la calle. ¿Sí? Miren que Colombia tenía ferrocarriles, empresas de ferrocarriles, tenía empresas de pesca, tenía un montón tenía empresas de telecomunicaciones, tenía un montón de participación en la economía, y eso generaba ganancias y réditos para el país y que podían ser utilizados en inversión social. Yo creo que el país tiene que recuperar más participación en la economía. Sí, ustedes saben que yo no soy liberal. Yo creo que el Estado tiene que tener más participación en la economía, por lo menos en sectores estratégicos. El programa de gobierno de Iván Cepeda habla de eso, de un Estado mucho más presente en la economía, sobre todo en sectores estratégicos. Solamente que no lo hace de forma muy específica. Me gustaría que propusiera cosas más específicas. Por ejemplo, yo le propongo, creemos una empresa de servicios públicos estatal para la costa, que sí que lo necesito. Ustedes saben que hay un problema con las tarifas de energía por allá en la costa Caribe. Me gustaría que se propusiera eso. Creemos una empresa estatal de servicios públicos. Otra cosa que Iván Cepeda habla es la transición energética, este compromiso con el ambientalismo. Y aquí yo me distancio. Yo me distancio de eso. Porque yo quisiera proponerle en este caso al pacto histórico, y es, yo creo que Colombia no puede abandonar los combustibles fósiles. Y eso me parece un error garrafal. Esta transición energética ni siquiera se ha dado en países del primer mundo como para que nosotros nos estemos pensando eso en este momento. No quiere decir que yo no esté de acuerdo con el cambio climático, que yo sea un negacionista, que yo esté apostando en la ideologías anticientíficas. No estoy apelando a eso. Pero sí quiero invitarlos a colombianos y colombianas que me están escuchando en este momento a que revisen cuál es la participación de Colombia en la emisión, por ejemplo, de gases de efecto invernadero. Colombia tiene una participación como del 0,5%, si no estoy mal, la última vez que lo revisé. O sea, si nosotros dejamos de sacar petróleo, de sacar gas, nosotros dejamos supuestamente de contaminar, el país deja de contaminar en un 0,5%. ¿Sí? En cambio, si nosotros dejamos de hacer eso, le deja de entrar un montón de dinero al país, que luego se podría luego invertir en hacer inversión social, que es algo muy importante en el programa de gobierno de SPA y en el programa de gobierno del Pacto Histórico en general. Entonces, yo la verdad sí me distancio de eso. Yo creo que Colombia tiene todavía que sacar todo el petróleo que tenga debajo. ¿Sí? Y eso a nosotros nos va a traer unas ganancias impresionantes. Por no decir lo importante que es aún el petróleo en la geopolítica mundial y en las finanzas internacionales. Creo que Colombia no puede renunciar a eso. Y no puede entregar su soberanía energética a países terceros, que en eso sí le pido al pacto histórico que sea sumamente responsable. Porque las relaciones internacionales se han llevado bien, pero en este aspecto no podemos fallar. ¿Cómo sería entregarle la soberanía energética del país? Ni siquiera a Venezuela tenemos por qué entregarle la soberanía energética dependiendo de ellos en este aspecto. Entonces, sí me distancio, y también le propongo en ese sentido al programa de gobierno El Poder de la Verdad, que si le gusta tanto la transición energética y las energías renovables, pues que nos pensemos, por ejemplo, en la investigación de la energía nuclear, que es también una energía renovable.
Ahora bien, para finalizar, considero que el gobierno del cambio ha tenido avances muy buenos, como lo fue la reforma pensional, que existía un consenso en que Colombia necesitaba una reforma pensional, pero ustedes saben cómo funciona la democracia de partidos y hay congresistas que se oponen a cosas buenas simplemente porque no es su partido el que las hace. Pero existía un consenso en la reforma pensional y se logró. Existía un consenso, ha existido un consenso también en torno a la reforma agraria, inclusive desde los gobiernos liberales de la década de los 30 con López Pumarejo, luego el abuelo de Paloma Valencia, creo que intentó hacer algo por la reforma agraria. Es decir, siempre ha existido un consenso en torno a la reforma agraria y este gobierno sí que se la ha jugado por eso. Y la derecha colombiana en el Congreso, que muy relacionada a los terratenientes del país, no le conviene y ha hecho lo posible por obstaculizar. Pero es una iniciativa muy buena que merece que llegue a éxito en un eventual gobierno de Iván Cepeda, que creo que solo podrá llegar a éxito en un gobierno de Iván Cepeda. ¿Qué se tendría que mejorar? Ojalá se lograra la reforma a la salud. Repito, no sé si esta reforma que presentó este gobierno fuera la más idónea, pero sí estoy convencido que se necesita una reforma a la salud y realmente este gobierno es el único que ha hablado de ello. ¿Qué se necesitaría mejorar también? El tema de la seguridad. Yo creo que eso es algo clave, eso es algo urgente, que cuando hablas con las comunidades en los territorios siempre te hablan sobre eso. Pero algo que también me gustaría recalcar es, estas pueden ser declaraciones muy responsables y arriesgadas mías, pero también sé que no soy el único que lo pienso. Así que es preocupante y para que lo tenga en cuenta la gente que me ve desde afuera, hay un boicot en gran parte del desorden de orden público en el país para desestabilizar al gobierno y por eso el gobierno en eso también tiene que ser muy estratégico. No es casual que gran parte del desorden de orden público que se ha incrementado en el último tiempo ha sido cercano a periodos electorales, ¿sí? Simplemente para tenerlo en cuenta, son declaraciones arriesgadas, pero sé que no soy el único que piensa lo mismo. Sin embargo, no voy a desestimar la responsabilidad que sí ha tenido en gran parte el gobierno del cambio. Creo que la paz total se tiene que acabar, se tiene que corregir. Eso es algo que me preocupa de Iván Cepeda. El país no está en sus días más oscuros, como la derecha te quiere hacer ver, eso es falso. No por nada, pues los más grandes empresarios y la gran burguesía colombiana en este gobierno es incluso en los gobiernos donde más ha incrementado su capital, paradójicamente. Y la economía siempre ha crecido. En los 4 años de gobierno, cifras oficiales, la economía colombiana siempre ha estado creciendo, siempre ha estado creciendo. La tasa de desempleo disminuyó, la más baja del siglo. Eh, la inflación se ha contenido súper bien, el dólar ha llegado a sus mínimos más bajos. Entonces, las cifras macroeconómicas de este gobierno han sido muy buenas. Han sido muy buenas y yo creo que no se puede negar, no se puede negar. Este gobierno ha reducido la deuda no sé si es un mínimo histórico este siglo, pero la redujo como al 54% del Producto Interno Bruto, que es muy favorable, es algo considerable a tener en cuenta. Otra cosa, en el centro del discurso, como yo les decía, puede que estos tres candidatos en el fondo, pues sus diferencias son más que todo culturales, son más discusiones de forma que de fondo, pero el pacto histórico ha puesto en el centro del discurso agendas que antes no aparecían, que son sumamente importantes, por eso también considero que merece continuar. Es que, digamos, los presidentes antes de Petro, pues yo no soy muy viejo, pero creo que muchas personas van a estar de acuerdo conmigo. Los presidentes antes de Petro no le hablaban a los indígenas, no le hablaban a los trabajadores, no le hablaban a las comunidades afro, no conectaban con los pobres y humildes de Colombia. El discurso de los presidentes antes de Petro era diferente, era otro discurso. El pacto histórico ha logrado conectar con personas que antes no aparecían en la escena política del país. Y eso me parece muy relevante y eso es muy rescatable y yo creo que eso tenemos que continuar. La izquierda ha dado una batalla cultural muy interesante en Colombia, eh, por no decir que creo que en un eventual gobierno de Iván Cepeda, pues esa victoria se consolida. Lo he dicho varias veces, la derecha colombiana ha perdido la batalla cultural porque no tiene vanguardia en el arte, en la intelectualidad, en la juventud. Es algo muy positivo que ha logrado el pacto histórico, es politizar a los jóvenes, meter a los jóvenes en el discurso público. El pacto histórico está lleno de juventudes, de jóvenes con militancia activa, que no tienen los partidos de la derecha. No estoy diciendo que no tengan jóvenes, pero el pacto histórico tiene más, sin lugar a dudas. El pacto histórico ha logrado politizar
unos sectores que antes estaban marginalizados de la política y yo creo que en eso estamos de acuerdo, inclusive algunos contradictores suyos lo han tenido que reconocer. ¿Sí? Y el pacto histórico ha obligado a que estas agendas ambientalistas de las mujeres, de los indígenas, de los afro, de los estudiantes, se tengan que priorizar en la agenda pública del país y esto es sumamente relevante, sumamente relevante. Yo, aunque esa no es la izquierda que a mí personalmente me guste, que yo defienda, a la que yo quisiera llegar, porque yo veo este gobierno del pacto histórico simplemente como una puerta para que nosotros, quienes estén de acuerdo conmigo, podamos llegar a construir una izquierda mucho más estricta, pongámosla políticamente definida. El pacto histórico nos abre esa puerta y nos da esa oportunidad. En resumidas cuentas, para finalizar, que ya hace tiempo estoy diciendo que va a finalizar, considero que el gobierno, lo bueno del gobierno del cambio tiene que profundizarse, lo malo hay que corregirse, y veo en Iván Cepeda una persona decente, una persona idónea para corregir lo malo y para seguir profundizando lo bueno. Creo que esta es una oportunidad que tiene el país para seguir avanzando. Los otros dos candidatos lo único que proponen es volver al pasado. Espero que te haya gustado este video, que te haya servido para tomar alguna decisión en las próximas elecciones presidenciales que van a ser dentro de 8 días, el 31 de mayo. Y si te ha gustado este video, te invito a que le des like, a que comentes y a que te suscribas. Tu apoyo es muy importante para mí. Así que, bueno, ya sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.